¿Qué tal? Bienvenidos. En este video vamos a analizar el problema de cinemática inversa de un robot de 6 grados de libertad por el método de desacoplo cinemático. Si previamente ya habíamos estudiado el método gráfico para obtener la cinemática inversa de un robot de 3 grados de libertad, ahora vamos a poder observar que para un robot de 6 grados de libertad, los primeros 3 eslabones y articulaciones van a definir la posición de nuestro robot y las últimas 3 articulaciones van a definir la orientación de nuestro robot o bien de nuestro efector final. Por lo que ahora tenemos el problema de encontrar primero la posición del centro de la muñeca. Para esto podemos apoyarnos de nuestra posición conocida, que es el punto en donde nosotros queremos colocar a nuestro robot. Recordemos que esta posición es conocida ya que nosotros sabemos la posición exacta en donde vamos a colocar a nuestro robot. Y para esto debemos de cumplir la condición de que las últimas 3 articulaciones se intersecten. Los ejes Z corresponden al eje de cada articulación, así que tendríamos la trama 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo que si nosotros encontramos la posición del centro de la muñeca, solamente bastaría con desplazarnos una distancia sobre el eje Z de la trama 5, que corresponde a esta distancia. Podemos comenzar definiendo cada una de las ecuaciones o parámetros conocidos, como lo es el punto final o la posición deseada, que sería la posición 6 con respecto a 0, y por otra parte tendríamos una orientación deseada, es decir, cómo queremos que el robot llegue al punto deseado, de qué manera va a llegar la trama, qué rotación o qué orientación va a tener. Y para esto podemos definir una rotación deseada u orientación deseada por medio de una rotación 6 con respecto a 0, la cual estaría definida por esta matriz genéricamente. Y por otra parte tendríamos que la posición del centro de la muñeca estaría definida con coordenadas en X, en Y y en Z. Podríamos apoyarnos de la rotación que nos proporcionan los primeros 3 eslabones y articulaciones, que es la rotación de 3 con respecto a 0. Esta la podemos obtener por medio de algún método de cinemática directa, por ejemplo, el método de Navitt-Hartenberg. Por lo que ahora el problema se divide en dos partes. Por un lado tenemos que encontrar la posición del centro de la muñeca y por otra parte tendríamos que encontrar la orientación, es decir, los valores articulares para Q4, Q5 y Q6. Los que van a definir la orientación del efector final. De esta manera, entonces, la primera ecuación sería, primero definiendo la posición final, que es la posición 6 con respecto a 0. Esta estaría compuesta por la posición del centro de la muñeca, más la distancia que tenemos que recorrer a partir del centro de la muñeca hasta el punto final, y esta multiplicada por una rotación. Recordemos que no solamente nos debemos de desplazar, sino que debemos de desplazarnos con cierta orientación, y esto lo realizamos realizando un producto de rotación seguida de una traslación. Así es que como nuestro objetivo es obtener las coordenadas del centro de la muñeca, podemos despejar fácilmente la posición del centro de la muñeca, la cual va a ser igual a la posición 6 con respecto a 0 deseada, menos la rotación 6 con respecto a 0 por la distancia en Z. Y sustituyendo los valores correspondientes para esta ecuación, nos quedaría de esta manera. Tenemos la posición del centro de la muñeca, que equivale a las coordenadas que deseamos encontrar, la posición 6 con respecto a 0, que son las coordenadas deseadas, el punto en donde nosotros queremos que llegue nuestro robot, menos la rotación 6 con respecto a 0, que es la orientación deseada, y finalmente multiplicamos por una distancia en Z, que se define como 0 en X, 0 en Y y la distancia en Z. Esta corresponde a la trama 5. Realizando esta operación podemos observar que si nosotros realizamos el producto de esta matriz por este vector, tendríamos R11 por 0 nos daría 0, R12 por 0 nos daría 0 y R13 por D tendríamos justamente el producto de 13 por D, lo cual tenemos aquí. Lo mismo para las siguientes dos filas por columna, R21 por 0 es 0, R22 por 0 es 0 y R23 por D lo tenemos aquí. La última fila de la misma manera nos daría 0, 0 y finalmente R33 por D. Y ya realizando esta resta entre estos dos vectores, la ecuación que representa la posición del centro de la muñeca estaría dada de esta manera.
Bien, ahora analizando el problema de la orientación, nosotros sabemos que la posición deseada estaría compuesta por una rotación 3 con respecto a 0, la cual podemos obtener por el método de cinemática directa, y además estaría multiplicando a una rotación 6 con respecto a 3, lo que sería las últimas tres articulaciones. Ya que a nosotros nos interesa conocer los valores de las últimas tres articulaciones, vamos a despejar de aquí la rotación 6 con respecto a 3, quedando de esta manera. La rotación 6 con respecto a 3 va a ser igual a la rotación 6 con respecto a 0 multiplicada con la inversa de la matriz de rotación 3 con respecto a 0. Pero recordemos que por propiedades de las matrices de rotación, una matriz de rotación inversa va a ser igual a una matriz de rotación traspuesta. Así que finalmente de esta manera podríamos obtener la rotación 6 con respecto a 3. Y de aquí podemos obtener y despejar cada uno de los valores para las articulaciones 4, 5 y 6. Una vez obteniendo la matriz 6 con respecto a 0, vamos a poder observar que si nosotros realizamos el producto de las rotaciones de estas últimas tres articulaciones, esto es igual a las matrices de rotación de los ángulos de Euler en Z, Y, Z, por lo que podemos ocupar esas mismas ecuaciones para obtener cada una de las variables articulares para Q4, Q5 y Q6. Ya teniendo las ecuaciones deseadas, ahora vamos a definir un método para aplicar las ecuaciones en el desacoplo cinemático. El primer paso a realizar es definir cada uno de los valores de los eslabones L1, L2, L3, L4 hasta L6. Vamos a definir la posición deseada y también vamos a definir la orientación deseada, por lo que estos parámetros a partir de aquí son conocidos. El paso número 2 sería obtener la cinemática directa de nuestro robot de 6 grados de libertad por el método de Denavit-Hartenberg. Una vez obteniendo cada una de estas matrices, podemos observar que las primeras tres matrices de transformación homogénea van a definir la rotación 3 con respecto a 0 y a partir de aquí esta matriz es conocida. Posteriormente vamos a calcular la posición de la muñeca utilizando la ecuación de la posición, en donde tendríamos que la posición del centro de la muñeca en X, en Y y en Z va a ser la resta de cada uno de estos parámetros. Ya realizado esto, ahora el paso número 4 sería calcular la cinemática inversa de las primeras tres articulaciones, obteniendo Q1, Q2 y Q3, evaluando principalmente los valores calculados previamente, que son los valores del centro de la muñeca en X, en Y y en Z. Con esto ya tendríamos Q1, Q2 y Q3 y ahora el siguiente paso es evaluar o sustituir Q1, Q2 y Q3 previamente obtenidos en la matriz de rotación 3 con respecto a 0, que es la que se obtuvo previamente por el método de Denavit-Hartenberg en el paso número 2. Y finalmente el paso número 6 sería calcular la rotación 6 con respecto a 3 utilizando la ecuación de la orientación que tenemos aquí. Esto para obtener Q4, Q5 y Q6, que serían los ángulos restantes, y estos los vamos a obtener utilizando las ecuaciones de los ángulos de Euler en la configuración ZYZ.